¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas y por supuesto mucha información se sigue generando en un año muy especial desde el punto de vista económico, político y financiero. Pero bueno, siempre hay que elegir algún dato para comenzar en Mercados y Empresas. Esta semana en particular vamos a hacer referencia a estos números que usted comienza a ver en pantalla. Y comenzamos hablando de la economía real con estos números que dio a conocer el INDEC en la semana y que marcan, el duro momento que viven no solamente la actividad económica, sino también los ingresos, aquí medidos por lo que se llama evolución de los salarios reales que publicó el INDEC justamente esta semana y que tiene que ver con comparar cómo han evolucionado los salarios en la economía, es decir, los sueldos que perciben las personas, descontando el efecto de la inflación. Y en términos de actividad, el dato es claro, la caída es del 1,2%, aquí estamos comparando enero contra diciembre, y no enero contra enero del año anterior, porque cuando uno está buscando un piso, una salida a la recesión o un cambio de tendencia, es mucho más propio mirar la comparación entre el mes que estamos evaluando y el mes inmediatamente anterior. Y eso es lo que marca ese dato que usted tiene en pantalla, una caída del 1,2% enero 2024 contra diciembre del 2023. Aunque uno, si mirara la evolución interanual, uno estaría con un dato de una caída mayor al 4%, comparando enero 2024 contra enero del año 2023. Si uno le suma a esta caída de la actividad económica la caída en los salarios reales, esto es, la evolución de la inflación por encima de la suba de salarios, que uno puede medir con una pérdida de poder adquisitivo de 3,5%, hay 4 puntos de diferencia entre lo que subió el índice de precios y lo que subieron los salarios en promedio en la Argentina en el primer mes del año. Tiene caída de los salarios reales en esa magnitud que usted tiene en pantalla, con lo cual está claro que el momento que vive la actividad económica, más allá de que estos son datos rezagados, son de enero, todavía no tenemos febrero y marzo, aunque muy probablemente la tendencia sea de alguna manera similar, está claro que la economía real está atravesando un duro momento. Y el dato que queremos de alguna manera compartir en esta apertura del programa es que los mercados financieros, que es la información que usted tiene ahora en pantalla, están viviendo un panorama completamente diferente, ¿no? De esto se ha hablado mucho en las últimas semanas e incluso en los últimos meses, pero los datos del mes de marzo reflejan acabadamente lo que estamos comentando. En primer lugar, usted ve una suba de las acciones argentinas medidas por índice Merval de casi 20% en el tercer mes del año que cerramos este miércoles. Los bonos suben más de 14%, el dólar está completamente estabilizado, como es de público conocimiento. De hecho, el dólar MEP cayó 1,56% durante el mes de marzo e incluso las reservas continuaron el proceso de recuperación. Aquí hay que tener en cuenta que en las últimas 2 semanas las reservas internacionales cayeron básicamente por el efecto de pagos internacionales y el depósito de una suma superior a 300 millones de dólares en Londres. Esto tiene que ver básicamente con el juicio que llevan adelante bonistas por lo que fue la manipulación de datos del INDEC en el periodo de Axel Kicillof, el Ministerio de Economía, y Guillermo Moreno, justamente, de alguna manera capitaneando en ese momento lo que era el funcionamiento de la Secretaría de Comercio Interior. Pero básicamente tuvimos nuevamente recuperación de reservas durante el mes de marzo. Con lo cual, el comentario en esta apertura del programa es bastante claro, en el sentido de que hay una gran divergencia entre la economía real y los mercados financieros, aunque tal vez el dato interesante, mirando un poco hacia adelante, sea el hecho de que habitualmente los mercados tienden a anticipar el movimiento de la economía real. Si esto fuera así, en esta oportunidad también, uno debería esperar para los meses inmediatamente siguientes, será abril, será mayo, la recuperación de la economía que podría venir dada desde el punto de vista del análisis de la economía real de la Argentina, y esto es un poco el consenso del analista, no solamente por la llegada de una cosecha muy importante con liquidación de dólares que continúen engrosando las reservas, sino también por lo que sea una progresiva recuperación de los salarios reales. Si esto efectivamente se produce, estaríamos en condiciones de ver una economía haciendo piso en los meses de abril o mayo. Y con este panorama nos vamos ya a la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a estar hablando de impuestos provinciales y también de tasas municipales. Usted sabe que en las últimas semanas se ha generado mucho ruido alrededor de los aumentos de impuestos y tasas muy relevantes que han llegado a los contribuyentes bonaerenses y en distintos municipios del ámbito de la provincia de Buenos Aires, con lo cual es interesante conversar con el doctor Marcos Jauregui, habitual colaborador en estos temas en Mercados y Empresas,
sobre bueno, la constitucionalidad o sobre la arbitrariedad de este tipo de impuestos y la posibilidad de llevar algunos planteos al terreno judicial. Así que hablamos de ese tema después de la primera pausa. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y en este tramo de Mercados y Empresas nos metemos de lleno en la actualidad impositiva. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de los incrementos muy fuertes de impuestos, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de patente, hablamos de impuesto inmobiliario e incluso se ha llegado a hablar de rebelión fiscal en los últimos días. Así que para hablar de estas cuestiones ya estamos en comunicación con el doctor Marcos Jauregui, a quien le estamos dando la bienvenida. Marcos, ¿cómo estás? Bueno, contanos en principio, ¿qué posibilidades habría, por ejemplo, de hacer una presentación legal, una presentación ante la justicia, de alguna manera, planteando que el incremento de impuestos en el ámbito bonaerense es desmedido? ¿Qué opinión tenés sobre esto? Para empezar a contestar, porque no es un tema fácil de contestar, diríamos que la misma ley impositiva que faculta al Poder Ejecutivo a aumentar los impuestos es la que, en principio, da el marco legal al aumento. Y ahí es donde en la opinión pública, en los medios especializados y demás, se habla del, digamos así, ¿no? famoso 200%. ¿Por qué? Porque la ley impositiva lo que le permite al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires es aumentar el impuesto en un máximo del 200%. Esto que parece muy fácil, en la práctica no lo es. Porque claro, la discusión es que ese 200% podría ser superado si el Poder Ejecutivo quita beneficios adicionales al momento del pago, como descuentos por buen cumplimiento, justificación de partidas, etcétera, que hacen que el impuesto en definitiva sea superior el aumento a ese 200%. Con lo cual, desde el punto de vista legal, debemos primero ver ese punto. ¿Aumentó más o menos que un 200% de lo que pagaba esa partida en el 2023? Eso sí nos da un panorama claro respecto a si está bien o mal este periodo 2024 respecto a lo que la ley le permite al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires aumentarlo. Entonces, si bien hay algunos casos donde las partidas están aumentando por encima de un 200%, el gobierno provincial o el gobierno municipal eventualmente podrían defender esos incrementos teniendo en cuenta que están quitando bonificaciones y que de esa manera se excede el 200%. Este sería el punto que haría difícil, de acuerdo a lo que me parece interpretar de tu comentario, que el contribuyente pudiera tener éxito en un planteo judicial. Sí, más que difícil te diría dónde aparecen los grises, que a veces no se entiende cómo pueden aparecer grises en cosas tan claras. Si la ley dice que no se puede aumentar, que se faculta el aumento, porque en realidad se aumenta la evaluación fiscal a través de coeficientes que inciden sobre la base sobre la evaluación fiscal del inmueble,
pero dice, bueno, yo dejo, la ley dice, para hablarlo en términos claros, dice el gobernador, yo te dejo aumentar los coeficientes para llegar a una base imponible más alta para que puedas cobrar más. Ahora, no podés pasar de un 200% de aumento respecto a lo que pagaba esa partida en el 2023. Ahora, después aparecen los grises, que es esto que te voy diciendo. Y después aparecerán los cuestionamientos legales para ver si esos grises son legalmente, judicialmente admitidos o no. Yo creo que los planteos, por eso te hablaba de una cuestión legal, los planteos van a ir por ese lado. Van a decir, no, el tope es el 200. Si supera el 200 es ilegal porque la ley no permite al gobernador, digamos, aumentar más de un 200%. Ese va a ser el primer planteo legal que va a tener que resolver la justicia. Después habrá más, pero eso sí, serían otros conceptos, como si son confiscatorios, si hay suma de impuestos respecto a una misma capacidad contributiva, además que son quizás más técnicos. Pero este sería el más sencillo y que seguramente la justicia va a tener que resolverlo y un juez va a tener que decir, bueno, ¿este 200% fue superado, sí o no? Si fue superado, ¿es legal ese monto o debo atenerme a lo que dice la ley impositiva y nunca superar el 200% de lo que pagaba en el 2023? Está claro. Marcos, por último, ¿qué estás recibiendo en el estudio? Digamos, ¿hay interés de algún contribuyente de presentar una demanda por este tema? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, hay interés, hay gente inquieta en el sentido del aumento, porque obviamente que en términos nominales el aumento es considerable. Lo que debemos analizar en primer lugar es lo que estábamos hablando, si supera o no ese 200%. Y después muchas consultas de lo que serían entidades intermedias, entidades que nuclean sobre todo a lo que atañe a la parte rural, donde es otro capítulo por la posibilidad de que entidades intermedias puedan plantear conflictos de esta naturaleza en forma grupal y no individual, ¿no es cierto? Pero sí, hay muchas consultas. Aparte, se suma insisto, también hablo de muchos municipios donde ha aumentado la carga tributaria, también renglón aparte el impuesto automotor, renglón aparte también un impuesto adicional de ingresos brutos para grandes empresas, es decir, hay un clima donde el aumento de la carga impositiva hace que la gente vea de qué manera esto es o no legalmente admitido. Está claro. Marco, gracias por tu tiempo como siempre. De nada. Hacemos ahora una nueva pausa en Mercados y Empresas y enseguida estamos hablando del panorama comercial en la ciudad de Mar del Plata. Eso después de la siguiente pausa. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bien, y todo parece indicar que llegando al cierre del mes de marzo, la tasa de inflación de este mes podría estar incluso debajo del dato de febrero, lo que alienta claramente la idea de que la inflación se está moderando, con lo cual el plan antiinflacionario de estos primeros meses
del gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, estaría logrando realmente un éxito importante en esta materia. Y en relación justamente a la tasa de inflación del mes de marzo, hay mucha expectativa en términos de que se reduzca con respecto a febrero, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, hay algunas mediciones de alta frecuencia que ya estén indicando justamente esa tendencia, pero además por lo que ha sido la evolución de los precios mayoristas que dio a conocer el INDEC la semana pasada para el mes de febrero. Habitualmente los precios mayoristas, si bien no con una relación 1 a 1, suelen marcar tendencia en términos de lo que pueda pasar con los precios que paga el consumidor en todo el país. Aquí le ponemos justamente los números que dio a conocer el INDEC en relación a lo que fue la evolución de los precios mayoristas durante el mes de febrero, donde en principio uno nota una clara reducción del índice de precios al por mayor dentro del país. Usted fíjese que en diciembre, con el salto del tipo de cambio, bueno, la inflación mayorista se disparó hasta el 54%, en enero una fuerte reducción, 18%, y para el mes de febrero esa tasa de inflación mayorista cayó al 10,2%. Aquí hay un dato que en principio no comienza a marcar porque es muy relevante, en la medida en que salta el tipo de cambio oficial, que forma parte importante en la determinación de los precios dentro de lo que es la cadena de productos, donde está la relación entre el mayorista y aquel que vende al consumidor final. Bueno, saltan los costos de manera importante con ese salto del tipo de cambio. Después, cuando el tipo de cambio se estabiliza, como ha pasado en los últimos meses, bueno, esa tasa de inflación se reduce. Ahora, fíjese otro dato interesante cuando uno mira la siguiente placa que estamos compartiendo, que durante febrero los productos nacionales incrementaron en promedio, siempre hablando de precio al por mayor, 11%, y los importados solo 2,7%. Esto es aproximadamente la tasa de devaluación o depreciación, para hablar más técnicamente de modo correcto, que está teniendo el dólar de acuerdo a lo que es la política cambiaria que está llevando el Banco Central. Con lo cual, aquí hay otro elemento importante para pensar en que la tasa de inflación tienda a moderarse en marzo y en los meses sucesivos, básicamente en que el tipo de cambio solo está subiendo al 2%, hablamos del oficial, mes a mes, con lo cual, bueno, la inflación sobre los productos importados cae y esto se traslada a los consumidores. Por supuesto, esto es solo un dato más, también está detrás la caída de la demanda, pero está muy claro que hay varios fundamentos para pensar en una tasa de inflación en caída, no solamente en marzo, sino en los meses sucesivos. Cambiamos de tema y vamos a hablar del panorama comercial en la ciudad de Mar del Plata, para hablar, por supuesto, de lo que es la actividad, que se está resintiendo mucho en lo que es el arranque del año, por cuestiones que todos conocemos, y también para ver qué ven básicamente los comerciantes en términos de evolución de los precios en la economía. Y es un año con un comienzo bastante difícil en general. Hay una gran situación de preocupación en el sector de las pymes, los servicios, después de una temporada que hemos tenido de regular hacia abajo. Obviamente que Mar del Plata es una ciudad que tiene mucha incidencia en lo que es el turismo, y lamentablemente el efecto que tiene la temporada hoy no es bueno, porque ha sido una temporada, como dije, de regular hacia abajo. En ese marco tuvimos un comienzo de gobierno con una inflación altísima, ni bien se supo quién había ganado. Luego de a poco se ha ido calmando, viene habiendo una pequeña meseta. ¿Ustedes notan eso en los precios en los comercios? ¿Hay un poco más de estabilidad? Sí, hay algunos productos que se han estabilizado. De hecho, la carne hace alrededor de 2 semanas que no aumenta. Bueno, había bajado un 11%. Pero en general, los precios, como decíamos en una oportunidad, han subido por un ascensor rápido, y nosotros, los sueldos, la gente de las pymes, todavía no empezamos el primer escalón de esa escalera. Hay una diferencia muy grande de lo que uno percibe, de lo que uno genera a través de los sueldos, de la actividad comercial, y de lo que valen los productos. Hay un desfasaje muy grande en esto que preocupa a la gente en general, ¿no? Porque desde las prepagas hacia abajo, todo lo que nosotros analicemos está fuera del poder adquisitivo de la mayoría de las familias de la Argentina. Además, hay que tener en cuenta que el asociado a Cameco no es un gran empresario multinacional con millones de dólares guardados, sino que es un vecino más que hace una pequeña diferencia con su comercio y tiene que ir a comprar igual que el cliente. Sí, nosotros, Cameco hoy está alrededor de los 600, 630 asociados, y hay de todo tipo de actividades, desde gente que tiene remisería. Hay algunas empresas interesantes con 20, 30 empleados, pero la gran mayoría es, como bien decimos, son pymes
que en muchos casos son familiares, que han formado mano de obra calificada a través del tiempo y que a veces también están preocupados por la falta de venta y demás, y la preocupación de, bueno, tener que reducir costos. Eso no es bueno en general. Hoy el comercio en general está vendiendo alrededor, haciendo operaciones de un 25 o 30% menos comparado con el marzo del año pasado, ¿no? Estos mismos datos se reflejan en un informe de la UCIP, indican que a raíz de reducir costos, de las menos ventas y demás, analizan la reducción de personal. ¿Eso lo están viendo ya ustedes? Nosotros en general coincidimos en el informe, por lo menos en la gran mayoría. En general Cameco tiene gente, son empresas, como dije, muchas no familiares, pero que tienen una trayectoria. Creo que la mayoría, lo último que harían es tratar de reducir el personal. Pero bueno, nosotros apuntamos a que esta situación mejore. Todos apuntamos, hemos pasado muchas crisis, hemos tenido momentos muy difíciles, y todo lo que es el comercio en Mar del Plata, que genera más del 85% del empleo de la ciudad, está generado por las pymes. Así que esperemos que esa situación no se dé. Creo que todos tienen que poner un poquito, desde las autoridades nacionales, provinciales, municipales, las entidades financieras que durante todo este periodo han sido espectadores de lujo, que están sentados en la primera fila mirando qué pasa con la economía. Creo que los bancos hoy tienen que empezar a acompañar realmente con crédito a aquellas personas o aquellas empresas que quieran empezar a crecer y desarrollar una economía para que Mar del Plata esté a la altura de las circunstancias, y el país también, obviamente, ¿no? Además hay un dato no menor, Antonio, que la gente no quiere despedir trabajadores, pero en el caso de necesitar hacerlo, la indemnización es prácticamente imposible de abordar en este contexto. Sí, hay casos donde realmente cuando se tiene que despedir prácticamente confisca todo el patrimonio de la persona, no solo lo que tiene afectado al negocio, sino también lo personal. Hay muchos cierres de locales que ahí sí no han dejado sin empleo. Hemos visto que muchos negocios, con la expectativa del verano, sobre todo el rubro gastronómico, algunos rubros específicos, los balnearios en general. Uno analizó la parte del sur, balnearios tradicionales que ya tienen el caudal, digamos, cautivo, es una cosa, pero en general, al no tener un movimiento de turismo como la parte sur siempre tiene, bueno, el efecto cascada que se vive hoy no es halagador para el Mar del Plata. Pero vuelvo a decir, seguimos apostando a que las cosas mejoren, ¿no? Creo que cada uno en su lugar hace un esfuerzo, entendemos que la gente hoy compra lo necesario y nos parece bien, para que así de esta manera, bueno, muchos precios que empiecen a bajar, porque muchos productos aumentaron por si las dudas o porque están debajo de estructuras monopólicas que manejan lo que es el precio del producto, que son verdaderos formadores de precios en Argentina, ¿no? Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. Gran astillero argentino es marplatense. Último tramo de mercados y empresas, y tiempo entonces ya de hablar de lo que ha ocurrido en la semana en los mercados financieros.
Para esto, bueno, vamos a compartir datos que definen lo que ha ocurrido en estos días en las bolsas. Panorama positivo que queremos reflejarle en, estos datos que ponemos a continuación en pantalla, que marcan que las bolsas están teniendo un muy buen 2024. Ahí usted tiene, en principio, Estados Unidos, medido por el Standard & Poor's 500, 10% arriba en el primer trimestre del año, Europa 6%, los mercados emergentes 3%, siempre midiendo estas evoluciones en dólares. Y en la placa siguiente lo que le mostramos son datos que tienen que ver con nuestra región, donde está claro de que más allá de que el contexto internacional sea positivo para los activos de riesgo, bueno, hay países que están en tendencia positiva, que desde el punto de vista de la lectura de los mercados están haciendo bien las cosas, y hay países que están con tendencia negativa. De hecho, América Latina en el primer trimestre lo cierra con una caída de 0,77% promedio, medido por el índice o fondo ILF que cotiza en los Estados Unidos. Brasil cae 6% y la Argentina 17% arriba, siempre midiendo la evolución en moneda dura, ¿no? En dólares, como para hacer la comparación relevante. Y por último, queremos mostrarles los datos que siempre compartimos en este tramo del programa, comenzando por lo que ha sido el movimiento del dólar esta semana en particular. Otra vez muy tranquilo el dólar libre, 1,17% abajo el MEP, 1% abajo el Blue. Con lo cual está claro que el proceso de estabilización del dólar a partir de las medidas monetarias y fiscales que está tomando el equipo económico, bueno, está teniendo resultados positivos en lo que tiene que ver con el mercado cambiario en el corto plazo. En el mercado de bonos continúa la tendencia positiva. Aquí le mostramos lo que ha sido la evolución de los bonares, esto es los títulos públicos en dólares con legislación local. 1,33% arriba, el 2030 el más negociado, 0,50 el 2035 y algo más débiles los 2038 y 2041 que habían tenido saltos muy significativos la última semana. Y el último dato, como siempre, las reservas internacionales del Banco Central. Aquí usted tiene la evolución desde lo que fue el cambio de gobierno y también en la última semana una recuperación sustancial desde el cambio de gobierno de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Esta semana, como le comentaba en la apertura del programa, una nueva caída, segunda consecutiva, en este caso de 889 millones de dólares, a pesar de que el Central compró, estas son compras netas, 261 millones de dólares. ¿Dónde está la diferencia? Por un lado, pagos a organismos internacionales que tienen que ver con el cierre del trimestre. Por otro, como también le comentaba en la apertura, bueno, la obligación que tuvo el país en estos días de depositar una suma mayor a 300 millones de dólares por el juicio que bonistas tienen en el exterior contra la Argentina, concretamente en Londres, por lo que fuera en su momento, allá por el año 2012-2013, la manipulación de datos del INDEC. Bien, de esta manera completamos entonces el panorama financiero con lo ocurrido en la semana en las bolsas y también, lo que ha marcado la evolución del dólar y la evolución de las reservas internacionales. Con esto vamos llegando al final. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.